El Señor, el Señor Jesús dispuso esta mañana que hablemos un poquito de algo que nos va a ayudar muchísimo a nosotros en nuestra vida diaria, en este caminar que es, podríamos decir que es un poquito a veces difícil, ¿cierto? Para nosotros porque no tenemos la confianza puesta en el Señor. Cuando nosotros ponemos nuestra confianza y cuando nosotros creemos totalmente en las cosas del Señor, yo creo que este caminar se vuelve un poco más fácil. Se vuelve, porque ya no depende de nosotros, depende de nuestro Señor Jesús, que es el que nos lleva de su mano, ¿verdad? El tema que viene para hoy es un tema el cual yo he puesto como título de esta manera: un corazón conforme al corazón de Dios. ¿Verdad? Qué importante eso para nosotros. Un corazón conforme al corazón de Dios. Cuando nosotros decimos eso, ¿qué será lo primero que se nos viene a nosotros a la cabeza? Al rey David, ¿cierto? Definitivamente al rey David. Porque eso está escrito en la palabra de Dios. Está escrito que el Señor le puso un adjetivo al rey David, ¿cierto? Le impuso algo al rey David ahí. Y dice, vamos a la palabra de Dios para que miremos un poquito acerca de esto. Vamos primeramente a Hebreos 10:22. ¿Ya lo tenemos todos? Dice la palabra de Dios: acerquémonos, dice el Señor, acerquémonos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Qué mensaje tan bonito el que el Señor tiene aquí, qué mensaje tan hermoso. Cuando la palabra de Dios dice acerquémonos, ¿qué se nos viene a nosotros a la cabeza? ¿Qué podríamos nosotros pensar cuando el Señor nos dice acerquémonos? ¿A dónde será que nos tenemos nosotros que acercar? Con un corazón sincero y purificado. ¿A dónde? Claro que sí. Ahí mismo en el versículo 21 atrás dice: y teniendo un sumo con un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos. O sea que definitivamente nosotros en este caminar, cuando nosotros decimos que vamos por el camino de la salvación, que nosotros estamos agarrados de la mano de nuestro Señor Jesús y que caminamos con Él, entonces el Señor nos está diciendo acerquémonos, ¿cierto? Ese acerquémonos es a la casa de Dios, a la salvación. ¿Verdad que sí? La misma palabra lo dice. Sobre la casa de Dios, y más adelante dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Ahora, ¿qué será en plena certidumbre? ¿Qué será eso? Confianza, convicción, seguridad, ¿qué más? Certeza, ¿cierto que sí? Qué bonito eso, ¿no? Dice, purificados los corazones de mala conciencia. O sea, quiere decir que nosotros a la casa del Señor no vamos a ir con un corazón lleno de mala conciencia, ¿cierto? Corazón sucio, un corazón que no ha sido renovado, un corazón que el Señor definitivamente, pues eso es algo que nos tiene que poner a pensar a nosotros muchísimo, acerca de un corazón purificado, ¿cierto? Mire, Dios permita que por medio de este mensaje nos llevemos alguito hoy para nuestro corazón, para nuestra casa, ¿cierto? Que nos llevemos esto, que debemos nosotros purificar nuestro corazón. Debemos depurarlo. ¿Depurarlo de qué será? Cuando la palabra de Dios dice de mala conciencia, deberíamos de depurarlo de resentimiento, odio, maldad, envidia, pleitos. ¿Qué más? Ayúdenme, por favor. Contienda, chisme, enemistades. Mire, si la palabra de Dios es muy clara cuando dice soportados los unos a los otros, ¿cierto? Cuando la palabra de Dios dice soportados los unos a los otros, ¿qué será que quiere decir eso? Que nos apoyemos, porque es que definitivamente nosotros somos muy, muy ligeros a juzgar, ¿cierto? A señalar, ¿cierto que sí? A emitir un juicio acerca de otras personas, pero nunca nos miramos hacia adentro, ¿cierto? Nunca nos miramos
el error que nosotros cometemos también a veces, porque es que nosotros no somos perfectos. Y cuando la palabra de Dios dice, soportados los unos a los otros, significa que así como yo soporto a mis hermanos, hay otras personas que me tienen que soportar también a mí, que tienen que hacer ese esfuerzo por aguantarme a mí también, ¿cierto? Entonces el Señor nos insta, nos, nos exhorta en esta mañana. Dios permita que recibamos esta exhortación de parte del Señor a que nos purifiquemos este corazón de todas estas cosas y que de una manera limpia y agradable podamos soportarnos los unos a los otros, que podamos llevar esa carga tranquilamente. Es más, ni siquiera nosotros somos los que llevamos esa carga, porque es nuestro Señor Jesús el que nos lleva esa carga. Cuando nosotros ponemos la confianza en Él, Él es el que va con nosotros. Él es el que traer tu carga y llevar la mía que es ligera. ¿Y qué más dice Monita? Me recuerda mi yugo es fácil y ligero, dice el Señor. Amén. Entonces, vamos un momentico a Hechos 13:22. ¿Ya lo tenemos todos? Bueno, vamos a leerlo. Dice la palabra de Dios en Hechos 13:22. Quitado este, les levantó por rey a David. ¿Quién será quitado este? ¿A qué se referirá el Señor cuando? A Saúl, ¿cierto? Ustedes recuerdan lo que sucedió cuando el rey Saúl, para de pronto las personas que no tienen mucho conocimiento, que no han de pronto escuchado acerca del rey Saúl. Recuerde que en el tiempo el Señor les hizo una promesa a ellos y les dijo que Él era el rey, ¿cierto? Que Él era el Dios de ellos. Ellos no necesitaban rey. Estamos hablando del pueblo de Dios, pueblo de Israel. El pueblo de Israel. ¿Y qué pasó con este pueblo? Este pueblo dijo, no, nosotros queremos es un rey al que nosotros podamos ver. Un rey como el que los demás tienen, porque recuerde que en ese tiempo habían otras naciones, habían otros pueblos, ¿cómo se llama? Otros reinados. Entonces, pues claro, por supuesto, las cosas del Señor son espirituales y el Señor es espíritu. Y Él les dijo, yo soy su rey. Y Él dijo, no, queremos uno que podamos ver. Entonces el Señor, a causa de su maldad, a causa de lo que había en su corazón y de sus peticiones, les envió un rey. ¿Cuál era ese rey? Saúl. Pero es que ese rey tuvo sus cositas, ¿cierto? Porque no fue un rey conforme al corazón de Dios. Por eso el Señor dice, quitado este, porque no quisiera entrar en detalle ya con lo que pasó con Saúl, para no extendernos un poquito. Entonces, sigamos acá, solo para centrarnos en la lectura. Queda tarea para que lo investiguemos, sí Señor. Entonces, bueno, dice la palabra de Dios, quitado este, Saúl, ¿no? Les levantó por rey a David, de quien también dio testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. Dice la palabra de Dios, quien hará todo lo que yo quiero. ¿Cierto que sí? Entonces yo quisiera que analizáramos un poquito esto, porque no sé si a ustedes les causa curiosidad por qué el Señor le dio ese título a David, ¿cierto? Que era un varón conforme al corazón de Dios. ¿Qué tenía David? Pues que el Señor se tomó la tarea de decir un varón conforme al corazón de Dios. ¿Cierto que sí? Mire lo que dice el Señor. Dice ahí, en la última parte dice, ¿quién hará todo lo que yo quiero? Quiero, todo lo que yo quiero. Ese hombre, el Señor le había puesto en su corazón obedecerlo y hacer lo que él quería. Había una disposición en su corazón, ¿cierto? A obedecerlo, porque es que de eso depende de nosotros, ¿cierto? Básicamente lo que nos lleva a nosotros al camino de la salvación es la obediencia, porque es que el Señor trazó un camino, Él es el camino, ¿cierto? Y nos dejó su palabra. Esto es un manual de vida, la palabra de Dios es un manual de vida, es un manual el que nos lleva a nosotros allá a una meta, ¿cierto que sí?
Si el Señor nos dice que David iba a hacer todo lo que él quería, eso nos está enseñando a nosotros también que debemos hacer todo lo que el Señor quiere por medio de la palabra para que podamos llegar a la meta. Esa es la meta de nosotros, la salvación. Eso es lo más importante que nosotros tenemos como seres humanos, ¿cierto? Como hijos de Dios. Eso es lo más importante en nuestra vida. Para que entendamos un poquito más, entonces, de lo que les estoy hablando con respecto a David y para esclarecer un poquito más y para darle, buenos días, bienvenidos, para darle un poquito más de profundidad a esto que estamos hablando, yo quisiera que fuéramos al Salmo 26, vamos a leer desde el 1 hasta el 7. ¿Ya lo tenemos? Salmos 26, vamos a leer desde el 1 hasta el versículo 7. Dice la palabra de Dios. Ustedes recuerdan quién escribió los salmos, ¿cierto? El Señor Jesús. ¿Y a quién usó? Al rey David, sí, muy bien. Usó a David, sí, Señor. Bueno, entonces leamos. Capítulo 26, versículo 1. Dice la palabra de Dios. Júzgame, oh Señor. Júzgame, oh Señor. Porque yo en mi integridad he andado. He confiado asimismo en el Señor sin titubear. O sea que si analizamos un poquito esta primera parte, dice el Señor, dice David, y le dice, mire cuánta confianza hay en David en este momento, cuánta fe había en su corazón de decirle al Señor, júzgame Señor, porque yo en mi integridad he andado. Él estaba convencido de que él había andado en su integridad, ¿cierto? Y confiado a sí mismo en el Señor sin titubear. Quiere decir que la fe de David no era una fe fluctuante, ¿cierto? Como nos sucede en algunas ocasiones a nosotros. Porque es que nosotros somos muy dados en situaciones a veces difíciles de arriba para abajo y de abajo arriba, ¿cierto? ¿Cierto? Decimos, el Señor nos va a sacar de esta situación. Pero siempre estamos dudando, desmayamos en la fe, sí señora, desmayamos en esa fe. Entonces, mire lo que está diciendo David acá. He confiado a sí mismo en el Señor sin titubear. Y le dice en el versículo 2, escudriñame, oh Señor, y pruébame. Dice, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. David era una persona íntegra con el Señor, ¿cierto que sí? Era íntegra a tal punto que él decía, examíname por dentro mis pensamientos y mi corazón. Dice, porque tu misericordia está delante de mis ojos. Mire, acá analicemos un poquito esto. No que David fuera perfecto, ¿cierto que no? No que era perfecto, sino que él confiaba en el Señor y tenía presente la misericordia de Dios. Porque él estaba diciendo aquí, porque tu misericordia está delante de mis ojos. Él veía siempre la misericordia de Dios delante de él. No porque él fuera perfecto, todos sabemos la historia de David, sabemos que él cometió errores. Pero cuánta confianza había en David. Cuánta confianza, porque él veía era la misericordia del Señor. Recuerde que nosotros no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, bajo la misericordia del Señor. Porque ninguno somos justos. Somos justificados por el Señor Jesús, que es diferente, ¿cierto? Por su gracia y por su misericordia el Señor nos ha dado que nos sentemos con Él, que vayamos a la eternidad, que tengamos un plan, seamos incluidos en ese hermoso plan de salvación que tiene el Señor para nosotros, ¿cierto? Por eso David le decía, porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. Ando en tu verdad. Dice, no me he sentado con hombres hipócritas, ni entré con los que andan simuladamente. ¿Cuánto de eso se ve en las iglesias?
y afuera dicen, Señor, Señor, ¿cierto? Pero no hacen lo que el Señor les dice, no obedecen al Señor, no tienen presente lo que el Señor les manda. ¿Qué dice Isaías 29:13? Dejemos el dedo un momentico allí y vayamos a Isaías 29 y leamos el capítulo 13, el versículo 13, perdón. Dice la palabra de Dios acá. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra. Ahí está el publicano, ¿cierto? Ustedes recuerdan la historia del publicano y los fariseos que eran felices allá orando y alabando al Señor en las sinagogas y en las esquinas, y el Señor les dice, definitivamente ese no es el método. El Señor les exhortaba fuertemente a ellos, porque es que tiene que ser de corazón. El Señor dice, de labios me honra, con sus labios me honra. Dice, pero su corazón está lejos de mí. Está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Miren esto. Judíos, fariseos, hipócritas, escribas, todas estas personas y todos aquellos que no creen en el Señor Jesús y dicen, Señor, Señor, pero no hacen lo que el Señor les dice, que creen que porque seguir un mandamiento ya son salvos. No es así, porque se olvidan de la misericordia, que es lo más importante. Y mire lo que el Señor les dice: hombres no tienen temor, sino que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. A ellos se les enseñó la ley y creían que por obedecer la ley, por tratar de cumplir la ley, porque por supuesto que no la cumplían, por tratar de cumplir la ley, creían que ya ese mandamiento se les enseñó y por eso iban a ser salvos. Y definitivamente las cosas no son así. El Señor dice, de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Vamos a ver qué dice, sigamos en Salmos, en el versículo 5, ¿cierto? Estábamos en el versículo 5. Salmos 26, 1, y sigamos en el versículo 5. Dice, aborrecí la reunión de los malignos y con los impíos nunca me senté. Lavaré en inocencia mis manos y así andaré alrededor de tu altar, oh Señor, para exclamar con voz de acción de gracias y para contar todas tus maravillas. Cuánto agradecimiento tenía David, ¿cierto? Porque podemos ver que por lo que él escribió, por lo que el Señor puso en su corazón escribir aquí, podemos ver que él lo reconocía en todo a él, ¿cierto? La palabra de Dios dice, reconocer al Señor en todos tus caminos. ¿Qué significa eso? Que nosotros en cualquier situación de nuestra vida, en cualquier cosa, absolutamente en todo, llámese dificultad, adversidad, problema, situación, alegría, tristeza, enfermedad, absolutamente en todo, tenemos que ver el propósito de Dios en todo. Tenemos que ver el propósito, porque es que el Señor tiene un propósito para nosotros. Y David en todo daba gracias a Dios. Ese era un corazón conforme al corazón de Dios. En todo daba gracias. Si nosotros nos bajamos de aquí y me tropiezo y me arranco un dedo ahí, por supuesto que tengo que darle gracias a Dios, porque yo no sé más adelante qué me vaya a pasar. Eso sucedía también con sus ovejitas, ¿verdad? Aquella ovejita loca por ahí que saltaba y saltaba de su rebaño, ¿qué hacía el Señor? Le mandaba a los pastores, ¿qué tenían que hacer? Quebrarle la patica. Quebrarle la patica. El Señor a veces actúa, digamos, para nosotros de una manera fuerte, ¿cierto? O aparentemente podríamos pensar también que de una manera injusta, ¿cierto? Y entonces ahí es algo difícil, porque entonces estamos emitiendo un juicio contra el Señor. Porque es que yo he escuchado a veces, no, pero es que es injusto, o sea, esto es injusto. Pero no estamos juzgando con santo juicio. No estamos
anunciando algo con discernimiento en la palabra de Dios, con las cosas espirituales. No le estamos dando la gloria a Dios. No estamos viendo el propósito de Dios en nuestra vida. ¿Cierto? Sigamos acá. Mire, todas estas cosas a veces ocurren, y no sé si ustedes han escuchado, pero cuando les digo yo que juzgar a los demás y todo, es importante que entendamos, porque en ocasiones hay veces que nosotros mismos decimos, no, es que usted no puede juzgarme porque usted no sabe lo que hay en mi corazón. ¿Cierto que sí? ¿No hemos escuchado algunas veces? No, es que yo no lo puedo juzgar a usted porque no sé lo que hay en su corazón. O otras personas que no me puede juzgar a mí porque no sabe lo que hay en mi corazón. Y es definitivamente cierto. Por supuesto que es cierto. Yo no puedo ver lo que hay en su corazón, pero sí puedo ver sus obras. Sí puedo ver sus obras. Y por su fruto los conoceréis, dice la palabra de Dios. Porque lo que hay en nuestro corazón, eso es lo que nosotros hacemos. Amén, mi hermana. De la abundancia del corazón, abra la boca. Y por sus frutos los conoceréis. Entonces yo no puedo ver lo que hay en su corazón, pero sí puedo ver sus acciones, sí puedo ver sus obras, sí puedo ver lo que usted está haciendo. ¿Verdad que sí? Eso nos dice el Señor. Vamos a ver qué dice Mateo 7:16 y vamos a leer hasta el 20. Mateo 7, capítulo 7, versículo 16 al 20. Dice la palabra de Dios: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos. Mire que el Señor hace una alegoría aquí entre sus hijos, ¿cierto? Entre todos, la creación, por supuesto sus hijos, y los árboles, ¿cierto que sí? El Señor hace una alegoría, hace aquí como una similitud entre estas dos cosas. Dice, todo buen árbol da buenos frutos. Eso somos nosotros, los hijos de Dios. Por supuesto que tenemos que dar buenos frutos. Los frutos tienen que verse en nosotros. Pero el árbol malo da frutos malos. ¿Cierto que sí? El árbol malo da frutos malos. No puede el árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Esto nos tiene que poner a pensar a nosotros, poner a pensar a nosotros mucho, porque aquí podemos ver que hay una clasificación, ¿cierto? El Señor hace una clasificación acá, entre los que son hijos de Dios y los que no son hijos de Dios. Entre los que no son sus hijos. Sus hijos dan buenos frutos, los que no son sus hijos no dan buenos frutos. De eso habla la Escritura, de eso nos está exhortando el Señor. Pongámonos a pensar un poquito en qué grupo estamos. ¿En qué grupo estamos aquí? Meditemos en nuestro corazón. Meditemos un poquito en nuestro corazón. Que permitamos que el Señor nos enseñe por medio de esta palabra. Que guardemos esto y recapacitemos. Allá en nuestra intimidad con el Señor, preguntémosle en qué grupo estamos. Si estamos en el grupo de los que hacen buenos frutos o en el grupo de los que hacen malos frutos. Mire lo que dice el Señor. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Todo árbol que no da buen fruto es cortado. Recuerden que la palabra de Dios también dice que ahorita lo leemos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y dice el Señor, así que por sus frutos los conoceréis. ¿Cuándo conoceremos esos que dan buenos frutos? Cuando estemos allá en la eternidad con Él, ¿cierto? Porque el Señor va a hacer una separación. Recuerde que todos vamos a morir, pero y todos vamos a resucitar. Pero unos resucitan para vida eterna y otros para condenación. Otros van a ser condenados.
Y ahí es donde se van a ver los frutos, ahí es donde se van a conocer quiénes fueron los que dieron buenos frutos y quiénes no. Dice el Señor, así que por sus frutos los conoceréis. Mire, el Señor es el único que escudriña los corazones. Yo quiero que leamos un momentico Jeremías 17:10. Dice la palabra de Dios, Jeremías 17:10. Yo, el Señor, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Ahí es donde estamos nosotros, ¿cierto? El fruto de sus obras. El Señor le da a cada uno según el fruto de sus obras. Entonces, ¿dónde están acá los que roban, los que matan, los que mienten, los que hacen maldad? Ahí está el Señor dándoles el fruto de lo que hay en su corazón. Porque no tienen un corazón arrepentido, porque no tienen un corazón convertido al Señor, porque el Señor Jesús no habita en sus corazones. Por eso el Señor les da según sus obras, para poderlos juzgar en aquel día. Mire lo que dice también Apocalipsis 2:23. Porque eso era una promesa, era una verdad que el Señor estaba diciendo. Y el Señor está diciendo aquí, yo el Señor, y eso es en el Antiguo Testamento, que podríamos llamar el Antiguo Testamento, ¿cierto que sí? Ahora, ¿qué dice en Apocalipsis? ¿Quién está hablando en Apocalipsis? El Señor Jesús, ¿cierto? Porque es una revelación que tuvo Juan acerca del Señor Jesús. Y mire lo que dice el Señor acá, en el capítulo 2:23, Apocalipsis 2:23. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según sus obras. En aquel día, en el día del juicio, Él le va a dar según sus obras. Allá vamos a ser juzgados. Pero como decía ahorita, unos para condenación, otros para vida eterna. Ahí dice el Señor. Habló el Señor allá en el Antiguo Testamento y habló acá, Él mismo, porque está diciendo, y os daré. Y allá decía, yo que escudriño la mente y el corazón, escudriño la mente, que pruebo el corazón. Es el mismo, por supuesto que es el mismo, está hablando Él mismo está hablando. Mire, yo quisiera que miráramos un ejemplo muy bonito que hay en la palabra de Dios. Vayamos a Génesis. Vamos a ver aquí. Recuerden que estuvimos hablando de una clasificación acá, ¿cierto? Una clasificación entre los que dan buenos frutos y los que dan malos frutos. Aquellos que no tienen al Señor en su corazón, aquellos que sí lo tienen, ¿cierto? Veamos qué dice la palabra de Dios. Dice en Génesis 4, vamos a leer este ejemplo de Caín y Abel en la palabra de Dios. Vamos a ver qué nos muestra, qué nos enseña Caín y Abel, ¿cierto que sí? Dice en el capítulo 4, ya lo tenemos, ¿cierto? Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad del Señor he adquirido varón. Mire, yo quisiera que nos detuviéramos un momentico aquí a analizar esto. Porque la palabra de Dios dice, por voluntad de Dios he adquirido varón. ¿Quién fue el que estaban haciendo ahí? Caín. Todos sabemos qué pasó con Caín y ahorita lo vamos a tratar de analizar y desmenuzar un poquito. Pero analicemos esto. Porque es que nada se sale de la voluntad del Señor, ¿cierto? Recuerden lo que les decíamos, lo que hablábamos ahorita, de reconocer al Señor en todos nuestros caminos. Porque es que recuerden que el Señor hizo vasos de honra y vasos de deshonra.
Todos somos vasos, pero unos son usados por el Señor, ¿cierto? Para deshonra, y otros son usados para la honra. Y Él usa al que quiere, Él usa como Él dispone como Él quiere para bendecir a sus hijos. ¿Cierto que sí? Miren lo que dice el Señor acá. Después dio a luz a su hermano, Abel. Y Abel fue pastor de ovejas, y Caín labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró el Señor con agrado a Abel y a su ofrenda. Ese es el claro ejemplo que nosotros tenemos de que nos debe poner a nosotros a reflexionar un poquito sobre en qué grupo es que estamos, ¿cierto? Lo que hemos estado hablando. ¿Será que el Señor nos mira a nosotros con agrado o no nos mira con agrado? Dice el Señor, pero miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Ahora, me pregunto yo, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. ¿Por qué sería que no miró con agrado la ofrenda de Caín? Ambos estaban trayendo de lo mejor que tenían, ¿cierto? ¿Por qué será que no miró la ofrenda de Caín entonces? ¿No le agradó? Porque no venía de corazón. No había en su corazón. Y vamos a mirar por qué no venía, por qué no tenía un corazón dispuesto este hombre. ¿Por qué el Señor no le agradó su ofrenda? Vamos a ver eso. Mire, dice, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Yo me tomé la tarea de averiguar, ¿alguien sabe qué es ensañar? ¿Ensañarse? Les voy a dar una definición más exacta de lo que significa ensañarse. Dice, ensañar, deleitarse en causar daño o dolor a quien no puede defenderse. Esa es la definición de ensañarse. ¿Cómo les parece? Deleitarse en causar daño o dolor a quien no puede defenderse. Este era Caín. Se ensañó en gran manera, su semblante cayó y se deleitó en causar daño y dolor este hombre. Mire lo que aconteció. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha caído tu semblante? El Señor le hace una pregunta a este hombre, ¿no? Aquí hay otra pregunta, dice, si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Le estaba recriminando por lo que él iba a hacer y por lo que estaba haciendo, porque su semblante cayó, porque se dedicó a hacer el mal, ¿cierto? Y dice el Señor acá, si hicieres bien, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Eso es lo que sucede cuando nosotros no tenemos un corazón dispuesto al Señor. Cuando nuestro corazón está apartado del Señor, el pecado está ahí, al lado. Y cada vez vamos a pecar y eso se va a volver una bola de nieve que al final no vamos a poder parar. Esa bola de nieve no la vamos a poder parar porque va a llegar un momento en que ya no la vamos a poder controlar. Pero cuando un corazón está dispuesto al Señor, el Señor le dice, si hicieres bien, ¿no serás enaltecido? Dice el Señor, si el pecado está a la puerta, con todo esto, a ti será tu deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano, Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y el Señor dijo a Caín, miren esta pregunta, ¿dónde está Abel tu hermano? ¿Será que el Señor no sabía dónde estaba? ¿Por qué sería que el Señor le preguntó a Abel en ese momento? Recuerde que la palabra de Dios dice que las palabras del Señor van a ser para condenación. Las palabras del Señor te van a condenar más adelante.
si tú no las recibes. Por eso el Señor les hablaba también a los fariseos y a los escribas. Y Él hizo todo, Él cumplió con todo. Pero para poderlos juzgar a ellos, dice, el Señor dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Él ya sabía. Pero mire la respuesta de este señor, de Caín. Y él respondió, no sé. No sé, dijo Abel. Perdón, dijo a Caín, sabiendo que lo acababa de matar. Dijo, no sé. Mentiroso, engañador, pretendiendo burlarse del Señor. Esos son algunos que creen que andan por ahí haciendo las cosas, haciendo iniquidad, haciendo maldad, enseñoreándose del mal, ¿cierto? Dice la palabra de Dios ahí. Y él respondió, no sé. Qué mentiroso mentiroso, engañador. Dice la palabra de Dios también en Gálatas 6:7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Recuerde que el Señor nos está diciendo que Él nos da a todos según sus frutos, según sus obras, ¿cierto? Y aquí nos dice, aquí nos confirma el Señor. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Como estaba pretendiendo este señor Caín, al decir no sé, creyó que era que el Señor no sabía. No sé. ¿Soy acaso guarda de mi hermano? Y es que además grosero, altanero, atrevido, no hay reverencia al Señor. La forma como contesta, no hay ni siquiera integridad, respeto con el Señor. Esos son algunos. Esos son de este grupo que no quieren tener o que no hay un corazón dispuesto al Señor. Aquellos que estamos hablando de aquellos que no dan fruto. Nosotros hoy hay una exhortación grande de parte del Señor a cambiar nuestro corazón, a disponer nuestro corazón a las enseñanzas del Señor, a seguir su camino. ¿Soy acaso guarda yo de mi hermano? De manera tan grotesca de contestar, ¿cierto? Ahí estamos a veces en estas iglesias donde yo te arrebato, ¿qué más es que dicen por ahí? Arrebátale las bendiciones al Señor, ¿cierto? No acepto un no por respuesta, le dicen al Señor. No acepto un no por respuesta. ¿Cuánta altanería hay ahí en esas palabras? Y él le dijo, versículo 10, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra. Y abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Mire, el hecho de que nada se salga del control del Señor y algunos sean usados aparentemente, digo aparentemente, de manera negativa, pues no quiere decir que no haya castigo para Él, para esas personas. Porque es que nosotros en nuestra vida encontramos muchas situaciones, ¿cierto? Muchas situaciones vamos a encontrar en las cuales el Señor usa personas, usa situaciones, usa hechos para bendecir a nosotros, a sus hijos, ¿cierto? Y aparentemente nosotros pensamos, pues nos cargamos con aquella persona y nos cargamos con esa situación, pero no vemos el propósito de Dios ahí. Mire, yo les pongo este ejemplo. ¿Cómo explicarle a una madre el cual entra un ladrón a su casa y la coge solita y la ahorca y la mata? ¿Cómo explicarle a una madre que fue la bendición del Señor que pasó ahí? ¿Cómo explicarle a esta madre, cierto, al cual acaban de matar a su mamá de esta manera tan aparentemente cruel, que lo que le sucedió a esta señora fue lo mejor que le pudo pasar en su vida? ¿Cómo explicarle a esa persona? Porque no sabemos de qué la libró el Señor más adelante. Porque la estranguló, la mató, y esta persona no se demoró de nada en irse. Pero la estaba librando de una cama 6 meses.
o la estaba librando de una situación de un año entre cama del hospital y cama de la casa, o la estaba librando de, quién sabe, en un estado de coma vegetal por 20 años, como les ha pasado a algunos. ¿Cuánto dolor para la familia hay de una persona de estas, cierto? ¿Cuánto dolor? Pero ¿cómo explicarle a una persona esto? Que cuánta bendición hay ahí en su vida, en lo que sucedió en ese momento. Es difícil, ¿verdad? Y así sucede en muchas situaciones en nuestra vida. A veces el hecho de que las cosas no ocurran como nosotros queremos, ¿cierto? No significa que la bendición no venga del Señor. Todo proviene de parte del Señor. Todo, absolutamente todo. Por eso el Señor nos llama a nosotros a reconocerlo a Él en todos sus caminos, lo que estábamos hablando ahora. Sigamos acá. ¿A dónde vamos? Y dijo Caín al Señor: grande es mi castigo para ser soportado. Bueno, ahora miremos un poquito por qué Caín, por qué el Señor no miró con agrado la ofrenda de Caín, ¿cierto? Miremos primera de Juan 3:12. ¿Ya lo tenemos todos? Primera de Juan 3, capítulo 3, versículo 12. El Señor nos da la razón, mire, absolutamente todo lo que pasa en nuestra vida, cuando nosotros tenemos la confianza puesta en Él, cuando nosotros nos acercamos a Él, ¿cierto? Confiadamente, el Señor, de todas estas situaciones, el Señor se va a encargar de algo, de hacernos entender por qué lo hizo. Porque el Señor es misericordioso, el Señor es justo, el Señor no es un Dios de injusticia, el Señor es un Dios de justicia. Mira lo que pasa acá. Él mismo nos explica por qué no le agradó la ofrenda de Caín. Sí, sí, pastor, por favor. Amén. Entonces, qué bonito que el Señor nos instruya y nos enseñe más cositas, ¿cierto? Que nos añada otras cositas para poder entender mejor la palabra. Voy a volverlo a leer por causa del audio con el video. Vamos a leerlo del versículo 10. Dice la palabra de Dios: en esto se manifiestan los hijos de Dios. Los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que hace justicia y que no ama a su hermano, dice la palabra de Dios, no es de Dios. Ahorita vamos a hablar un poquito más acerca del amor hacia los hermanos. Dice la palabra de Dios en el versículo 11: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. Desde el principio está hablando el Señor. Recuerde que estamos hablando de Caín y Abel. Y el Señor dice: desde el principio habéis oído este mensaje. ¿Qué dice ahí? Que os améis, que nos amemos los unos a los otros. Que nos amemos los unos a los otros. Recuerden lo que estuvimos hablando ahorita al principio sobre el soportarnos los unos a los otros, ¿cierto? Soportarnos los unos a los otros, porque lo que decíamos ahora, que así como yo soporto a unas personas y el Señor nos insta a soportarnos los unos a los otros, por supuesto que hay personas que también me tienen que soportar a mí, tienen que aguantarme, tienen que hacer un esfuerzo grande por aguantar lo que soy yo.
Exacto. Entonces tenemos que nosotros analizar todas estas cosas. Soportarnos, ayudarnos, ¿cierto que sí? Aguantarnos, sostenernos. ¿Qué más dice acá? ¿Vamos en dónde? Versículo 14. Ah, perdón, en el 12. Ah, acá. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Mató a su hermano, dice la palabra de Dios. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Pero ya podemos ver aquí que el Señor nos está diciendo que Caín era el maligno. Por eso él lo mató. Por eso él no recibió la ofrenda de Caín. Porque era el maligno. Porque era hijo del diablo. Así de sencillo. Era un hijo del diablo. Mira lo que dice Primera de Juan 3, 8, 15. Ahí más adelantico. Primera de Juan 3, 8, 15. Versículo 8. El que practica el pecado, ¿es qué? Es del diablo. El que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Pero dice el Señor, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Dice el Señor Jesús, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Eso dice el Señor Jesús. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros, no como Caín. Ah, perdón, ese ya lo leímos, ¿cierto? Que era el maligno y mató a su hermano. Mira lo que dice en el versículo, desde el 13, sigamos ahí mismo. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. O sea que aquí hay una condición, ¿cierto? Miren lo que nos está diciendo el Señor. ¿Cómo sabemos nosotros que hemos pasado de muerte a vida? Por el amor. Porque el Señor nos dice aquí que nosotros nos amamos los unos a los otros. Por el amor que yo tengo a mis hermanos. Es ahí donde se manifiesta el conocimiento de saber que nosotros que nosotros hemos pasado de muerte a vida. Recuerde que todos, mire, aclaremos un poquito esto. ¿Por qué nosotros pasamos de muerte a vida? Recuerde que la palabra de Dios dice que todos estamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿cierto? Pero lo que venimos hablando es de un corazón purificado, un corazón dispuesto al Señor. Y el Señor nos da vida a nosotros, nos renueva este corazón, nos convierte en hijos suyos, nos da frutos para hacer de acuerdo a lo que el Señor nos dice, ¿cierto? Nosotros tenemos que mostrar esos frutos. Por eso el Señor nos dice acá, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. Dice el Señor, el que no ama a su hermano permanece en muerte. Versículo 15, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanentemente en él. Ningún homicida tiene vida permanentemente en él. La palabra de Dios dice, Santiago 4:17 dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. El que sabe hacer lo bueno. O sea que eso nos tiene que nosotros poner a analizar un poquito, ¿cierto? En tratar de hacer las cosas buenas, agradables al Señor.
hacer siempre lo bueno delante de las cosas del Señor, que eso nos redarguya nuestro corazón, que nos ponga a pensar a nosotros qué es lo que está sucediendo en nuestra vida, qué es lo que está pasando con nosotros. Si nosotros estamos yendo por el camino correcto, estamos yendo por un corazón sincero, corazón purificado. Porque la palabra de Dios dice que el homicida, aquel que no ama a su hermano, es homicida y no tiene vida eterna permanentemente en él. Dice la palabra de Dios en Salmo 125:4. Salmo 125:4. ¿Ya lo tenemos todos? Bueno, dice el Señor: haz bien, oh Señor, a los buenos y a los que son rectos en su corazón. Eso dice el Señor Jesús. Haz bien, oh Señor, a los buenos y a los rectos en su corazón. Mateo 5:8, yo se los leo. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Miren esa bienaventuranza que el Señor nos pone acá, ¿no? El Señor da una bienaventuranza en el monte, ¿cierto? Y dice el Señor: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Lo que venimos hablando. Definitivamente, mira el Señor cómo nos confirma, cada palabra de Él nos confirma que debemos purificar nuestro corazón, que debemos tener un corazón agradable al Señor, un corazón conforme al corazón de Dios. Bienaventurados los de limpio corazón. Todos saben quién es bienaventurado, ¿cierto? ¿Qué significa Macario, pastor? Doblemente bendecido, grandemente bendecido, extramente bendecido, dice el Señor. Bienaventurado, dice el Señor, los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. En Lucas 8:15, dice el Señor Jesús: Lucas 8:15. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Aquí estamos hablando de la parábola del sembrador, ¿cierto? Y el Señor explica que hay unos que cayeron en espigas, otros cayeron junto al camino. Pero quiero centrarme un poquito en la palabra, en la palabra que cayó en la semilla que cayó en buena tierra, ¿cierto? Recuerden que la semilla es la palabra de Dios. Dice: mas la que cayó en buena tierra son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída. Recuerden que la fe en nosotros, ¿cierto? La fe viene por el oír. Y el oír, no cualquier cosa, oír la palabra de Dios. Oír la palabra de Dios. Es de esa manera en que nosotros, por la locura de la predicación, es ahí cuando viene esa palabra a nosotros y nos redarguye, nos cambia, porque, mire, yo podría decirles aquí, pararme a hablar acerca de mi testimonio, hablar acerca de muchas cosas que ocurren, pero definitivamente eso no va a cambiar su vida, mi hermano y mi hermana. Eso no va a cambiar su vida. Porque lo que el Señor hizo conmigo algún día, no lo hizo con usted, ni con usted, ni con ninguno de nosotros. Fue algo que el Señor hizo conmigo. Y yo lo cuento para la gloria de Él, no para que cambie su vida. Porque si el Señor me va a usar a mí para cambiar su vida, yo tengo que hablarle palabra de Dios. Yo tengo que hablarle las sagradas escrituras, aquello que está escrito acá. A eso nos manda el Señor, a predicar, a hablar de su palabra, porque es la que cambia vidas, es la que purifica los corazones, como dice el Señor, de lo que estamos hablando. Dice la palabra ahí: con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con
perseverancia. O sea que solamente ya yo recibo la palabra, la escucho y listo. O sea que consiste solamente en eso, en dejar de hacer cosas malas. ¿Qué creen ustedes? Yo creo que tenemos un camino cierto que seguir, porque no solamente es escuchar la palabra, no, ya listo, ya tengo el corazón purificado, ya no tengo nada más que hacer. No, el Señor nos manda a nosotros a dar unos frutos, ¿cierto? Es que lo que hemos venido hablando. El Señor nos manda a dar a nosotros unos frutos, a mostrar, a seguir en su camino, a tener obediencia con Él. Esa es la única manera en cómo nosotros podemos demostrar que el Espíritu Santo mora en nosotros. Mire, vamos a Gálatas 5:22. Vamos a leer desde el 22 al 26. ¿Cuál creen ustedes que será esos frutos que el Señor nos está nombrando acá? Gálatas 5:22-26. ¿Qué frutos son los que el Señor habla? ¿De cuáles son los frutos del Espíritu Santo? ¿Qué dice el Señor? El fruto del Espíritu. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor. ¿Qué más? Gozo. ¿Qué otra? Paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice la palabra, contra tales cosas no hay ley. ¿Será que eso está en la ley? No hay ley para eso. No se puede dar como ley. Eso tiene que salir del corazón. Es el fruto del Espíritu. Cuando usted tiene el Espíritu Santo, mi hermano y mi hermana, estos frutos se tienen que ver en usted. Preguntémonos cuál nos hace falta. Examinémonos un poquito ahí en nuestro interior, analicemos esto. Amor, tenemos amor con todos nuestros hermanos. Nos gozamos de todo. Tenemos paz en toda nuestra situación, en las situaciones de nuestra vida. ¿Hay paz o hay intranquilidad en situaciones de nosotros? Benignidad, bondad, fe. ¿Cómo está nuestra fe con el Señor? Unas veces sí, otras veces no. Cuando estamos tristes, entonces nadie me llame, nadie me toque, nadie me hable porque estoy triste. O cuando estamos alegres, entonces estamos bien para todo el mundo. La palabra de Dios dice, nuestra fe no debe ser fluctuante. Nuestra fe nunca debemos dudar. Nuestra fe tiene que ser una línea recta, una paralela constante. Esa es la fe en nuestra vida, siempre constante, confiado siempre en el Señor. ¿Qué más dice acá? Versículo 24. Para los que son de Cristo, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ya el Señor nos está exhortando acá a que si usted tiene el Espíritu Santo, mi hermano y mi hermana, que si nosotros somos de Cristo, ya tenemos que haber crucificado la carne con nuestras pasiones y deseos. Porque es que las cosas del mundo son llamativas. Hay muchas cosas que a nosotros nos llaman la atención. Hay muchas cosas que a nosotros nos encanta hacer, ¿cierto? Pero el Señor dice, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Dice en el versículo 25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Eso dice el Señor. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. No nos envidiemos, mis hermanos. Limpiémonos de todas estas cosas. Tengamos un corazón sincero delante del Señor. Un corazón dispuesto, un corazón que el Señor se agrade. Un corazón que vaya delante de los ojos de Dios. En Gálatas 5, 16, 17, ahí más adelantico, nos sigue el Señor exhortando, dice, digo pues, andad en el Espíritu
y no satisfagáis los deseos de la carne. Dice el Señor, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí. Mire lo que dice el Señor en el final. Para que no hagáis lo que quisierais. Por eso se manifiesta el Espíritu Santo en su vida. Por eso se manifiesta. Por eso el Señor nos da a nosotros el Espíritu Santo. Para que no hagamos lo que nosotros queramos. Porque es que nosotros, como les estaba diciendo, nosotros nos llama mucho la atención las cosas de la calle. Y nos llama la atención y nos atrae. Pero por eso el Señor Jesús pone el Espíritu Santo en nosotros. Para que no hagáis lo que queréis. ¿Qué decía el apóstol Pablo? ¿Ustedes recuerdan lo que decía el apóstol Pablo? Miserable de mí, decía. Miserable de mí. Él mismo se trataba así de esa manera, porque sabía que las cosas de la carne y las cosas que no son con el Espíritu lo atraían a él siempre a las cosas del mundo. No había un corazón dispuesto. Perdón, no hay un corazón dispuesto. Pero Pablo decía, miserable de mí. No, dice el Señor, estos dos se oponen entre sí. Para que no hagáis lo que queréis. Por ahí hay un cuento, no sé si ustedes lo han escuchado, de una niña que le pregunta a su abuelo, abuelo, yo he soñado y en mi sueño yo tengo dos lobos que se enfrentan entre sí, es una pelea constante entre ellos. Y le dice al abuelo, ¿cuál crees tú que va a ganar, abuelo? Y la respuesta del abuelo le dice, el que tú alimentes más. El que tú alimentes más. Aquí está la carne y el espíritu en nosotros. Es esa lucha constante del espíritu y la carne. ¿Cuál creen ustedes que va a ganar en nosotros? El que más alimentemos. Meditemos un poquito acerca de eso. Si nosotros le estamos dando más comida a la carne o le estamos dando más comida al espíritu. ¿Cuál estamos alimentando más? Allá en lo secreto preguntémonos nosotros, ¿cuál de los dos estamos alimentando más? ¿Cuál de los dos va a ganar? Dice la palabra de Dios, primera de Juan 2, 16, 17. ¿Ya lo tienen todos? Es primera de Juan, capítulo 2, versículo 16 y 17. Vamos a leerlo. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Versículo 17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Lo que hizo David. Por eso tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Un corazón conforme al corazón de Dios. Dios permita, mis hermanos, que este mensaje se quede arraigado ahí en nuestro corazón. Que este mensaje nos ponga a nosotros a meditar en la palabra, a meditar en nosotros mismos. Preguntémosle al Señor si lo que nosotros estamos haciendo hoy día en nuestra vida, nos está llevando por ese camino hacia Él. Si estamos caminando en el camino correcto, si es que definitivamente nosotros, el Señor Jesús mora en nosotros o no. Amén. El Señor Jesús les bendiga. Que tengan una muy, muy bendecida mañana. Amén. Gracias.